Bienvenidos a Defiéndete Consumidor. Gracias a todos los oyentes que ya empezaron a seguirnos en nuestras redes sociales. A la vez le doy la bienvenida a los que recién nos están escuchando. Recuerden que este es un medio que les va a permitir conocer las leyes y derechos que nos respaldan como consumidores al momento de adquirir un producto o servicio. Mi nombre es Francesca y me acompaña Alison y Fabricio. ¿Qué tal, Francesca? ¿Qué tal, Fabricio? Bienvenidos a todos nuestros oyentes, agradeciéndoles por seguirnos en redes y compartir nuestro primer episodio que sin duda alguna ha sido de mucha ayuda para todos nosotros. Ahora, Fabricio, por favor, cuéntanos un poco más de lo que se va a tratar este episodio. Así es, Alison, así es, Francesca, muy buenas noches a ambas. El día de hoy estamos nuevamente para revisar un poco más una nueva sección del Código de Protección y Defensa del Consumidor. Y en el día de hoy nos vamos a centrar en la temática de los métodos abusivos en el cobro, que nuestros oyentes van a notar y se van a percatar que en algún momento de nuestra vida hemos sufrido con estos tipos de formas a través de las cuales las empresas logran cobrar sus servicios o los productos que nos venden en cuanto a lo que consumimos como usuarios, ¿no? Sé que ustedes seguramente también, compañeras, en algún punto de su vida han comprado o han adquirido un servicio y el cobro de este mismo ha sido de una manera quizá arbitraria, por llamarla de esa forma, o quizá abusiva, como tal, y lo menciona el código. Y en ese sentido quería consultarles si tienen alguna experiencia con respecto a eso. No sé si tú, Francesca, has tenido alguna experiencia referida a los métodos abusivos en el cobro. Sí, claro, justo cuando uno adquiere un producto en una empresa de telefonía, al momento de sacar un teléfono, nos dicen que solo debes de pagar por 12 meses, pero en realidad terminas pagando por 18 meses, cosa que no está claro al momento de que nosotros pedimos este producto. Alison, ¿a ti te ha pasado algo similar? No he tenido un método abusivo en el cobro. Hasta el momento no tengo deudas. Por favor, apláudanme. No, mentira. Pero sí, creo que es muy importante conocer el tema, ¿no? No importa también a ti que nos estás escuchando y que quizá no tienes deudas, no te preocupes porque de igual forma esto te va a ayudar. Es un tema bastante importante que todos como ciudadanos debemos estar entendidos y saber bastante del tema. Por ejemplo, el artículo 61 nos habla de que están prohibidos el uso de métodos de cobranza que afecten a la reputación del consumidor, que atenten contra la privacidad de su hogar o que afecten sus actividades laborales. Ahora lo que me hace acordar, Francesca, hablando de estas empresas de telefonía, es sí de que llaman a cualquier momento. No tienen como que un respeto por el horario de las personas. No sé qué podríamos comentar al respecto. ¿Les ha pasado de que los han estado llamando para cobrarles el plan o servicio que han adquirido? Pues sí, quizás sea ese el método más común, el método abusivo más común de cobranza respectivo por las empresas, ¿no? En el sentido de los servicios telefónicos, el tema de hablarte justamente casi todo el día o presionándote con las llamadas en horarios pues que están obviamente fuera de lo que debería estar permitido, de lo que está permitido de hecho, pero que no muchos conocen. Es justamente por ello que existe el Código de Protección y Defensa del Consumidor, el cual justamente nos indica, ¿no?, que hay horarios a través de los cuales estas empresas se pueden comunicar con sus usuarios. De lo contrario, están haciendo lo que es un uso indiscriminado y abusivo de los métodos de cobro o de cobranza, ¿no? El artículo 62, por su parte, nos menciona varias y específicos métodos abusivos de cobranza, ¿no?, que justamente están basados y a efectos de la aplicación del artículo 61. El primer método abusivo de cobranza prohibido es el hecho de enviar al deudor o a su garante documentos que aparenten ser notificaciones o escritos judiciales. No sé si les habrá pasado que justamente les llega a su casa, en el caso de algún cobro de un producto o servicio, como que un documento, el cual digamos que en cierto punto esa te amenaza de que si no logras pagar, justamente van a tomar medidas judiciales o legales en contra tuya, ¿no? No sé si te ha pasado a ti, Francesca, por ejemplo. Pero sí, justo al momento, todas las municipalidades sabemos que se debe de pagar de manera anual y te mandan estas notificaciones, ¿no? Diciendo de que si no cumples con el pago, te pueden retener
tus pertenencias, cosa que se sabe que eso está totalmente prohibido, ¿no? Pero igual va el hecho de que ya te están presionando. Las personas ya se sienten presionadas que sí o sí tienen que pagar en una fecha determinada, si no les puede suceder este tipo de cosas, ¿no? Alison, ¿conoces alguno de estos casos? Sí, Francesca, estoy enterada de que, por ejemplo, hay estos estudios, ¿no? de abogados en donde son bastante expertos en hacer documentos que parecen judiciales y entonces se lo envían a la persona y le dicen que tiene 24 horas para pagar su deuda porque si no los van a embargar. Claro que la persona se llena de miedo y busca de cualquier lugar para pagar, incluso recurriendo a métodos peligrosos, quizá que ya vamos a hablar más adelante. Pero no, usted que está escuchando esto y que quizá recibe esta carta, tómelo con tranquilidad y vea quién le está enviando esta carta. Seguro que es un estudio de abogados que lo va a citar para renegociar esta deuda. Tenga cuidado también con eso porque probablemente termine pagando mucho más, quizá de lo que está debiendo. Así que sí, aquí lo dice el artículo 62, tenemos que tener cuidado con estos documentos que parecen ser notificaciones judiciales, pero no lo son. En el punto B, Fabricio, ¿podrías hablarnos de qué menciona, por favor? Claro, el inciso justamente B, el artículo 62, habla de un nuevo método abusivo o un nuevo alterno método abusivo de cobranza, y es el hecho de volver a lo que estábamos ya platicando hace un momento, ¿no? Con el tema de las llamadas. Pero justamente ahora nos enteramos revisando este material, esta información de que hay un horario específico en el cual las empresas no se pueden mantener en contacto para realizar un cobro con nosotros. Textualmente, el artículo nos menciona que está totalmente prohibido realizar visitas o llamadas telefónicas entre las 20 horas y las 7 horas o los días sábados, domingos y feriados. Claramente a nosotros siempre nos han llegado llamadas en esos horarios incumpliendo esta prohibición de la ley y del Código de Protección y Defensa de nosotros como consumidores, pero que capaz nunca hemos denunciado o no hemos tomado medidas en contra de ellos porque no conocíamos esa información, ¿no? Me imagino que a ustedes les ha pasado, a ti te ha pasado, ¿no, Francesca? Que te habrán llamado un día sábado por la mañana interrumpiendo tus horarios de sueño, tus horarios de trabajo, de estudio, ¿verdad? Claro, y sé que también a todos los oyentes le ha tenido que pasar esto, de recibir una llamada a las 6 de la mañana de un fin de semana y al momento de querer contestar te cuelgan la llamada, al igual que en el celular, recibes de diferentes números llamadas y cuando quieres contestar te cuelgan. Y son las famosas llamadas de cobranza, ¿no? Que no te puedes pasar un solo día porque ya te están fastidiando y si no cumples con el pago te siguen mandando mensajes y hasta que no logres pagar. También quisiera hacer un comentario. Como dijo Alison, estas medidas hacen de que las personas al momento de querer pagar, ¿no? De que quizás si no cumplen les puede pasar algo como que le quiten sus pertenencias. Este punto hace que las personas busquen la manera de conseguir dinero de una manera informal y llegan a las manos de estos prestamistas extranjeros. No sé si habrán escuchado sobre este método de préstamo, chicos. Sí, justamente lo hemos llegado a escuchar, el tema de lo informal más que nada, ¿no, Francesca? El tema de poder llegar a recurrir a la pedir dinero prestado justamente del lado informal, que al final arriesga incluso nuestras vidas. Yo creo que ustedes están un poco más enteradas del tema, no sé si me los puedes explicar, Alison, o tú, Francesca, en este caso, acerca de las cosas que han estado pasando al respecto de esta situación. Sí, te cuento un caso personal de una persona conocida mía. Adquirió un préstamo a estas personas, a estos extranjeros, que simplemente al momento de pedirle la plata, ya, te lo dan fácil, sí, pero vienen todos los días a cobrarle intereses, ¿no? Y cuando llega a cumplir con el pago, tienen que seguir haciendo ese monto, o sea, pagar ese monto, hasta no dar a una persona, a un conocido, recomendarles que saquen dinero de ellos. ¿Por qué? Porque pueden llegar al punto de que vayan a tu casa,
destruyan tus cosas materiales, porque ellos no quieren perder a los famosos clientes, ¿no? Ellos no quieren perder a una persona de que diariamente le dé plata. No sé si sabías esto, Alison. Sí, sabía realmente un poco de esta realidad, pero claro, tú conoces un ejemplo de alguien que realmente pues ha vivido esta experiencia, ¿no? Y es increíble pensar a las cosas que pueden recurrir las personas en desesperación por tener que pagar esta deuda tan abusiva. Y también hablando de estas llamadas, por ejemplo, en mi caso, ok, no tengo una deuda, pero aún así estas empresas llaman con frecuencia, están llamándote y llamándote para ofrecer sus servicios. Ahora me imagino cuánto aún más llamarán para cobrar. Entonces, esto es una forma de empatizar quizá para aquellos que no nos están llamando a cobrar algo, pero si usted que está escuchando, por ejemplo, sabe de cómo es de que te llaman para ofrecerte este servicio y tal, que incluso ya en el celular te sale, ¿no? Que es spam, te sale de frente, para que ya no recibas esta llamada. Pero sí, entonces están acosando a las personas, no están respetando este código de protección que ahora estamos conociendo y que debemos hacer respetar claramente. Ahora, esto también imagino, creo que coincidirán en que esto también afecta la tranquilidad de las personas, el estado mental, ¿no? Cómo una persona puede trabajar o convivir con sus demás familiares y amigos mientras que lo están llamando constantemente para cobrarle una deuda de manera abusiva. ¿Qué piensan al respecto con este tema de la salud mental? Tiene bastante que ver en cuanto a la salud mental, en cuanto al cómo puede afectar justamente esta parte del deudor, llamámoslo así, y con el tema también no solo de salud mental, sino con el tema de su imagen, ¿no? Y justamente nos basamos tanto en el inciso C y D del artículo 62, que prohíbe justamente dos métodos abusivos de cobranza. El primero, que es colocar y exhibir a vista del público escritos o carteles en el domicilio del deudor o del garante, o en locales de diferentes de estos, requiriéndole el pago de sus obligaciones. Y el D, que nos dice que está prohibido ubicar a personas con carteles alusivos a la deuda, con vestimenta inusual o medios similares en las inmediaciones del domicilio o en el centro de trabajo del deudor. Nos estaban hablando claramente de que no podemos mancillar, estas empresas no pueden mancillar la imagen de estas personas a pesar de que tengan una deuda, porque aún así no tendrían el derecho a estar metiéndose justamente con esto mismo, ¿no? Con su imagen social frente a las demás personas, y también estarían afectando justo lo que nos mencionaba Alison, la parte mental y su tranquilidad y paz, que es un derecho al final de la persona, ¿no? ¿Tú qué nos puedes comentar de esto, Francesca? Considero que todos hemos sido testigos que en esta pandemia la mayoría de personas ha tenido que sacar préstamos al banco para cubrir los gastos de sus familiares que tuvieron que ser internados, ¿no? Por este virus. También hemos visto en las noticias que hay personas que tuvieron que empeñar hasta sus casas, ¿no? Para que puedan lograr obtener este dinero, ¿no? Pero también hemos visto personas que por más que han querido salvar a sus familiares, han perdido esta batalla, pero se quedaron con estas deudas, ¿no? Y no hemos visto empatía de los bancos. Ellos simplemente quieren que las personas cumplan con la fecha de pago sin importar todo lo que está pasando a esa persona. Y sí, es muy importante la salud mental en estos casos, pero la mayoría de las empresas que generan préstamos o que van a cobrar sobre un producto o un servicio, no les interesa esto, no les interesa el bienestar de las personas, porque simplemente ven el beneficio de ellos mismos, ¿no? De recuperar el dinero que han podido dar o el producto que han podido dar a los demás. Me parece muy interesante lo que dices, Francesca, ya que, claro, aquel que debe no es porque necesariamente que es una persona irresponsable o que no quiere pagar, no necesariamente, sino que a veces
el método de cobro o quizá los intereses son súper altos y esta persona sabe de que con lo que está pagando pues nunca va a llegar a cubrir la deuda ya que tiene unos intereses súper altos. Entonces no se trata de simplemente señalar al que debe, sino de ver la manera, darles facilidades para que puedan pagar y que esto no se convierta en un método abusivo, ¿no?, de cobro hacia el mismo. Además también, por ejemplo, aquí como vemos que está dentro del Código de Protección y Defensa, es porque esto se ha hecho, ¿no? Entonces, por ejemplo, dice que difundir a través de los medios de comunicación nóminas de deudores y requerimientos de pago sin mediar una orden judicial. Se imaginan, ¿no?, que a través de distintos medios se publiquen estas deudas, que quizá, por ejemplo, no lo veamos en medios masivos como televisión, etcétera, pero creo que ya sí se está usando las redes sociales para compartir, ¿no? Esta persona, págame o lo publico en Facebook. No sé si han escuchado algo así. Sí, la verdad que sí, es más usual ahora que antes con estos nuevos medios de comunicación. Hablamos de las redes sociales, de las plataformas virtuales, a través de las cuales también justamente, como mencionaba antes, se puede manchar la imagen de una persona simplemente por el hecho de no poder cubrir una deuda con una empresa prestamista de servicios o en todo caso de un producto, ¿no? Pero bueno, son prohibiciones que están justamente dentro del código y que el usuario debe conocer para así poder saber actuar ante una falta, pues, hacia su privacidad y hacia lo que es como tal el hecho de tener una deuda, pero mantenerlo en la anonimidad, ¿no? Vamos con la F, con el inciso F, que respecta al tema de la prohibición de enviar comunicaciones o realizar llamadas a terceros ajenos a la obligación, informando sobre la morosidad del consumidor. Esto realmente, ahora que lo pienso, es bastante común. No sé si a ustedes les ha pasado que capaz ustedes no tienen deudas, pero capaz algún conocido, yo que sé, familiar o incluso amigo o un contacto que tenga su número telefónico, ha podido facilitar este mismo número a alguna empresa con la cual mantenga una deuda, y esta empresa lo que hace es comunicarse contigo y preguntarte por el deudor, ¿no? Y comunicarte justamente, tal persona tiene una deuda, tal persona está debiéndonos tal cantidad de dinero, y que cómo podemos comunicarnos con esta persona o tal, ¿no? Y en ese sentido, yo realmente no estaba enterado, yo revisando la información me doy cuenta de que es algo más cotidiano de lo que parece, y que realmente no debería estar dándose por parte de las empresas. No tendrían por qué involucrar a terceros con las deudas de otras personas. No sé si a ustedes les ha pasado, si han tenido una experiencia como esta, quizás tú, Francesca. Sí, justamente esto es algo muy común, ¿no? Que tiendas por departamentos que usan, que tienen la parte del banco, que prestan plata, utilizan el número de teléfono de la casa de un familiar e insisten con las llamadas preguntando por esa persona, tal cual como lo explicas, Fabricio, y te insisten, te preguntan si tienes el número de contacto personal para que puedan comunicarse con él. Si le dices que no tienes, ellos dicen, ok, vamos a volver a llamar. Insisten hasta no dar con esta persona, ¿no? Y bueno, siguiendo sobre el tema de la salud mental, en este caso, nos podemos a pensar, ¿no? De que, ¿qué pasaría si una persona, y sé que ya ha habido casos, ¿no? De que tanto ha sido su tensión de la persona por tener que pagar o no tener el dinero exacto para poder pagar, llegan hasta quitarse la vida, ¿no? Que es algo muy lamentable, y las personas, en este caso las empresas, no toman conciencia de eso, de la presión que están causando en las personas que han sacado los préstamos, ¿no? No sé qué opinarás tú, Alison. Sí, Francesca, la presión que deben tener estas personas debe ser sumamente grande, ya que están siendo acosados, ¿no?, con estas cobranzas, y aún más también, como mencionaste con anterioridad, en un contexto de pandemia, ¿no?, en el cual muchas personas han tenido que pedir préstamos o vender sus bienes, sus cosas para poder cuidar la salud de sus seres queridos. Entonces,
es importante que esto se empiece a tomar en cuenta, más aún en este tema, en este contexto de pandemia, ¿no? De empatizar con las personas, de sensibilizar a aquellos que cobran a las empresas, para que realmente no terminen acosando a los deudores que quizá han recurrido a este medio por una necesidad, ¿no? No por simplemente querer el dinero fácil o algo así, que creo que también es un pensamiento que debemos quitar, ¿no? De nuestra mente, de siempre estar dejando o viendo mal a aquel que debe. Y es por eso también que las personas pues se sienten humillados, ¿no? Se sienten avergonzados cada vez que alguien le envía a un tercero la información de tu deuda, ¿no? También nos habla, por ejemplo, este artículo de enviar estados de cuenta, facturas por pagar, notificaciones al domicilio de un tercero. Y esto ya me parece increíble, ¿no? Porque enviar estados de cuenta, facturas por pagar, ¿qué opinas, Fabricio, al respecto? Que realmente es una situación que, como tú lo mencionabas y lo hiciste bastante sentir, o como yo lo entendí, es realmente impresionante, ¿no? De por sí ya lo mencionábamos antes, el hecho de hacer llegar la información a terceros es bastante complejo, y ya hacer llegar un estado de cuenta que es pues una información bastante personal, según la tomo yo, y bastante privada, a un tercero, es un hecho que es realmente, incluso le diría yo, lamentable, ¿no? Por el simple hecho de que estás faltándole a la privacidad de la persona, sea cual sea el motivo de su deuda o el tema de la complicación que tenga para cubrirla. Ninguna empresa, ninguna organización tiene el derecho a poder exhibir tu información privada hacia otras personas, ¿no? Eso también está justamente en base a los derechos que tenemos como persona como tal, y aquí mismo el código lo menciona en el sentido de que no podemos hacer llegar ese tipo de información, como ya lo mencionaste, como estados de cuenta, facturas por pagar o la misma notificación de cobranza a terceros, porque simplemente, aparte, estás irrespetando al tercero como tal también, ¿no? Él no tiene ningún motivo o nada que ver con la deuda del final de una persona, ¿no? ¿Tú qué me comentas, Francesca, del tema? Así es, de hecho, los métodos que tienen estas empresas se pasan de los límites, ¿no? Que muchas veces, como les repito, logran de que las personas lleguen a quitarse las vidas, ¿no? Porque no saben de dónde van a poder sacar el dinero, ¿no? Pero sabemos que justo este tema le va a servir mucho a todos los oyentes, sobre todo porque se van a enterar qué cosas no deberían hacer las empresas, ¿no? Que, como en mi opinión propia, no sabía que estaban algunas cosas prohibidas, ¿no? Y bueno, ya llegando al final de este podcast, quisiera los comentarios finales de ustedes, chicos. Sí, Francesca, como lo mencionaste, hay cosas que nosotros no conocemos y estamos seguros de que aquellos que nos están escuchando también están agradeciendo haberlas conocido, y por favor defiéndanlas, ya que no podemos dejar que vulneren nuestros derechos como consumidores. Así tengamos una deuda, no es un motivo de avergonzarse, sino de ver el modo de pagarla y que no sea a través de un método abusivo de cobranza. Entonces hay que tomar muy en cuenta todos los puntos que hemos hablado aquí. De igual forma, usted sabe que puede buscar a través de la página de Indecopi este Código de Protección y Defensa del Consumidor, que es de donde nosotros estamos sacando la información y hablándola, analizándola. Bueno, eso quisiera que usted esté constantemente informándose para que no sea pues víctima de alguna empresa. Y eso, ahora Fabricio, te doy el pase. Sí, justamente, Alison, como lo mencionabas, si usted oyente desea mantenerse informada de una forma más resumida, de una forma más constante y quizás dinámica, no se olvide que nos puede seguir en nuestras redes sociales, encontrarnos como Defiéndete Consumidor, tanto en Facebook como en Instagram, y usando también el hashtag Defiéndete Consumidor en todas tus redes para poder ubicar nuestros contenidos, que sin duda van a ser de gran ayuda para pues justamente poder conocer los derechos que tenemos como consumidores, como usuarios, y que están ya especificados en el Código de Protección y de Defensa del Consumidor. Sin más que decir, este fue todo el contenido por nuestro segundo podcast. De antemano le agradecemos por la presencia y por el tiempo que nos brindan para poder escuchar nuestro contenido, y con nosotros será hasta una próxima ocasión. Hasta la próxima.